¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Mercedes, Dodge, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Si su vehículo equipado con OBD2 ha almacenado un código P0185, simplemente significa que el módulo de control del tren motriz PCM ya ha detectado una señal de voltaje del sensor de temperatura del combustible, sensor de combustible flexible o circuito B que no está dentro de un rango programado. B se refiere a un área de circuitos en oposición a un circuito o componente particular. El sensor de temperatura del combustible está típicamente integrado en una sola carcasa, junto con el sensor de combustible flexible conocido como sensor de composición de combustible. En realidad es un pequeño dispositivo computarizado diseñado para proporcionar al PCM una composición precisa del combustible y una lectura de la temperatura del combustible. El combustible que pasa a través del sensor en línea se controla para determinar qué grado de etanol, agua y otros contaminantes está presente. El sensor de composición del combustible calcula la composición del combustible y la temperatura del combustible e ingresa una señal eléctrica al PCM que refleja no solo qué contaminantes están presentes sino también en qué medida se ha contaminado el combustible. La contaminación se mide de acuerdo con el porcentaje de contaminantes al combustible y es recibida por el PCM como una forma de onda cuadrada de voltaje. El patrón de forma de onda varía en frecuencia dependiendo del grado de contaminantes presentes en el combustible. Cuanto más cercana es la frecuencia de la forma de onda, mayor es el grado de contaminación del combustible. Esto compone la porción vertical de la forma de onda. El sensor de composición de combustible controla la cantidad de etanol presente en el combustible por separado de otros contaminantes. Los vehículos de combustible flexible están diseñados para funcionar eficientemente cuando los niveles de composición del combustible son tan altos como el 85% de etanol. La porción horizontal de la forma de onda o el ancho del pulso indica la temperatura del combustible. Cuanto mayor es la velocidad del ancho del pulso, mayor es la temperatura del combustible que pasa a través del sensor de composición del combustible. La modulación de ancho de pulso varía, en la mayoría de las aplicaciones, entre 1 y 5 milisegundos centésimas de segundo. Si el PCM detecta una señal de entrada del sensor de composición de combustible que indica que la temperatura del combustible no está dentro de un rango programado, o si la temperatura del combustible varía de la temperatura ambiente, temperatura del aire de admisión en algunos modelos en un grado mayor al esperado, el código P0185 se almacenará y se podrá iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Algunos modelos pueden requerir múltiples ciclos de encendido, con una falla para la iluminación. Foto de diferentes sensores de temperatura del combustible, código de gravedad y síntomas. El PCM controla la temperatura del combustible para calcular la estrategia de entrega de combustible en vehículos de combustible flexible, por lo que un código P0185 debe tratarse como severo. Los síntomas de este código pueden incluir: es probable que no haya síntomas de las condiciones para almacenar un P0185. Otros códigos de composición de combustible pueden estar presentes. La iluminación eventualmente ocurrirá. Causas. Las posibles causas de este código son: en sensor de temperatura, consumo de combustible defectuoso. Un mal sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura del aire de admisión defectuoso, cableado o conectores abiertos en cortocircuito o dañados. PCM o un error de programación de PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Para diagnosticar un código P0185, normalmente obtendría acceso a un escáner de diagnóstico, un
un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un osciloscopio, un termómetro infrarrojo y una fuente de información del vehículo como All Data DY. Algunos escáneres tienen un DVOM y un osciloscopio portátil incorporado. Eso te serviría bien en este escenario. Me gusta comenzar cualquier diagnóstico con una inspección visual de todos los arneses y conectores de cableado relacionados. Repare o reemplace los componentes dañados o quemados según sea necesario y vuelva a probar el sistema. Cuando se requieren múltiples ciclos de falla para la iluminación 1000, descubrí que usar el modo de preparación OBD2 es útil cuando he completado mis reparaciones. Borro los códigos y opero el vehículo normalmente. Si el PCM entra en modo de preparación, sé que mis reparaciones fueron exitosas. Si se restablece el código, sé que todavía existe un mal funcionamiento. El sensor de temperatura del combustible, integrado en el sensor de composición del combustible, se suministra típicamente con un voltaje de referencia de 5 voltios y una conexión a tierra. El sensor de resistencia variable completa el circuito. Use el DVOM para probar el voltaje de referencia y tierra en el conector del sensor de temperatura del combustible. Si el voltaje de referencia no está presente, use el DVOM para probar los circuitos correspondientes en el conector PCM. Repare los circuitos abiertos según sea necesario si hay una señal de voltaje de referencia en el conector PCM. Precaución: consulte la nota al final de la página sobre la desconexión de los controladores. Si no hay voltaje de referencia en el conector PCM, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación. El reemplazo o la reprogramación de PCM requerirá asistencia profesional. Si no hay tierra del sensor de temperatura del combustible, use la fuente de información de su vehículo y ubique la tierra adecuada para asegurarse de que se asegura. Si la referencia y la tierra están presentes en el conector del sensor B de temperatura del combustible, conecte los cables de prueba del osciloscopio a los circuitos apropiados y observe los datos en vivo en forma de patrones de forma de onda. Use el termómetro infrarrojo para medir la temperatura real del combustible y compárelo con la temperatura reflejada por los patrones de forma de onda en el osciloscopio. Si la temperatura del combustible reflejada por el sensor de temperatura del combustible no coincide con la del termómetro, sospeche que el sensor de temperatura del combustible está defectuoso. Notas de diagnóstico adicionales: use el DVOM para probar la resistencia del sensor de temperatura del combustible B de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM.